Bueno, continuamos acá en Sintagma, descifrando el lenguaje de las organizaciones y ahora estamos con Daniela Solar, gerente de talentos de Walmart. Daniela, Walmart para mí, como persona con discapacidad, siempre he escuchado que tiene como un historial de buenas prácticas en lo que es, sobre todo, sus políticas DEI, que es diversidad, equidad e inclusión. Pero tú llegaste hoy día a hablar de pertenencia. Partamos hablando por pertenencia y lo derivamos en lo que sería el DEI. ¿Te parece? Buenísimo. Vale. Y qué orgullo que escuches eso de Sí. nosotros. Sí, llevamos hartos años trabajando y la verdad es que la pertenencia es el resultante de una evolución que nosotros llevamos acá. Walmart llega a Chile hace 15 años atrás y ya empezamos a trabajar fuerte en diversidad, equidad e inclusión, y pertenencia es lo que estamos hablando hoy día porque sentimos que hemos pasado y recorrido un camino que nos ha permitido entender que cuando uno tiene una cultura de diversidad e inclusión con bases bien claras, ya podemos pasar a un nivel en donde la gente ya no quiere ser tratada con etiquetas, no quiere ser diferenciada sí o no por quién es o cómo es. Nos empezaron a nosotros a hacer preguntas de, por ejemplo, si es que yo estoy siendo contratado porque tengo discapacidad o si yo soy líder porque soy mujer. Y esas preguntas de las personas nos llevaron a entender que al final había algo mucho más profundo que seguir trabajando, que tenía que ver con cómo nosotros nos aseguramos que las personas, los colaboradores, las comunidades a las cuales estamos hoy día contactando, a nuestros clientes, se sientan realmente valoradas, conectadas y apoyadas, que son como los tres conceptos que nosotros estamos ocupando hoy día en pertenencia. Ya, o sea, pertenencia es como un paso, para entenderte, que ya es a propósito de una cultura instalada. Absolutamente. ¿Y cómo llegaron? Porque, mira, y te voy a hacer como el gran resumen de Ya. todas las entrevistas anteriores que he Bacán. hecho. Terminamos hablando de cultura, Sí, ¿ya? Porque para que haya diversidad, equidad e inclusión, total. tienen que haber líderes que lo impulsen, tiene que haber una política detrás, pero al final, para que esto funcione orgánicamente, tiene que Tiene que haber una estar, cultura. 100%. Entonces, hoy día, o sea, lo que estoy entendiendo de lo que tú me estás diciendo, que esta cultura ya se instaló. Sí. Y por lo mismo pasamos de la cultura a la pertenencia como tal. Pasamos de hablar de la inclusión y sus distintos pilares a algo más transversal como la pertenencia, y es tal como tú dices. Cuando las organizaciones trabajamos durante tanto tiempo instalando políticas, instalando formaciones y capacitaciones, sentimos que como que las reglas del juego están tan puestas y la gente los vive con charla o sin charla, con semana de DI o sin semana de DI, con política o sin política, con el liderazgo o no, en el sentido de que los liderazgos en una compañía como la nuestra cambian siempre, pero la cultura se queda instalada y cuando eso pasa es que las personas naturalmente, no fue una estrategia, sino que naturalmente las personas empiezan a decir, gracias por haberme visibilizado, gracias por haber entendido que yo necesito estar acá, pero ahora ya no quiero ser tratado porque tengo discapacidad o porque soy mujer mamá de su hijo. Quiero ser respetado, quiero ser valorado, quiero que me apoyes, independiente de cuál es mi etiqueta. El paso siguiente. Es el paso siguiente. Wow. Es el paso Ya, siguiente. primera conversación de todas las que hemos tenido, que hablamos del paso siguiente. Sí, solo que es el paso siguiente, que es un continuo. Tampoco desde la arrogancia de decir que nosotros ya estamos ok con todo lo demás. No quiere decir que no sigamos trabajando en impulsar la inclusión de personas con discapacidad, de equidad en distintas mujeres, en personas de la comunidad LGBTI, etcétera. O sea, no es excluyente. Lo que sí es importante es no quedarse con la sensación de tarea cumplida porque estás haciendo acciones para ellos. La tarea real, que hoy día las organizaciones tenemos la responsabilidad, y ahí es donde estamos, es cómo nosotros promovemos un bienestar. Hoy día todos queremos ser felices y ya no podemos dividir como antes este mundo de en lo laboral soy una persona y en la casa soy otro. Nosotros queremos bienestar, queremos ser respetados donde sea que estemos, en el supermercado, en mi casa, en la calle. Y si no promovemos el respeto como la base, es difícil seguir pasando al siguiente nivel. Y la pertenencia lo que hace es decirle a las personas, yo te escucho y por lo tanto te hago parte de la construcción de esta casita, ¿cachai? Te hago parte, no eres una persona a la cual yo contrato y te digo, haz acá. La pertenencia es las personas que dicen, yo soy parte de la construcción de esta compañía. En el fondo es cuando ya la persona se pone la camiseta Se pone y se la súper la pone camiseta. solita. Se la pone No, súper, no, no súper. es, se la pone sola porque no necesitas que tú le estés haciendo ninguna inducción. Y es lo que nos pasa hoy día en los locales. Nosotros estamos desde
en los locales en todo Chile. Y las propias comunidades, las juntas de vecinos, terminan estando conectados con las personas de sus tiendas porque forman comunidad, ¿cachai? Y ya no es porque hay un gerente general o una gerente de talento que le está diciendo, ellos es su casa. Y su casa la quieren cuidar, quieren que crezca, quieren que les vaya bien, quieren conectar con la comunidad porque son parte de sus vecinos. Eso es pertenencia. ¿Y ustedes esto lo hacen desde Walmart Chile o es la central? Somos todos. Walmart opera en más de 19 países, además de Estados Unidos. Somos la empresa más grande del mundo. Tenemos 2,1 millones de colaboradores en todo el mundo. Le ganaron a Accenture, que era Le la más ganamos, grande. le ganamos. Acá, Sí. eran los más grandes hasta ahora. Y sí, o sea, son políticas que por supuesto son corporativas de Walmart Inc., pero con bastante localización según el país y la maduración en que cada país se encuentra. Y eso es bien enriquecedor también entender de que hay bases comunes para todos, nuestra cultura es única, nuestros valores son únicos y los estados de madurez también van según cuánto tiempo lleva Walmart en cada país. Entonces, en ese sentido, para pasar a este estado de pertenencia y ponerse la camiseta, también tienen que haber liderazgos internos que entiendan que la forma de hacer las cosas desde ese bien arriba. Desde ese bien Desde arriba. ese bien arriba. Entonces, ¿cómo permeamos a toda la organización desde estos liderazgos? ¿Cómo hay que liderar en Walmart? Si te puedo decir como un tips concreto, que yo creo que son cosas que a uno le benefician, es durante mucho tiempo hicimos talleres de liderazgo inclusivo, súper necesario. O sea, si yo puedo recomendar algo que una organización quizás está en esa etapa, fue fundamental para sentar bases, para tener conversaciones, para hablar de los sesgos y entender cómo se lideran equipos desde esa perspectiva. Hoy día en esto, nosotros siguiendo impulsando el liderazgo inclusivo, estamos hablando de talleres en donde la seguridad psicológica sea parte fundamental del liderazgo. De hecho, es una de las competencias que nosotros tenemos en nuestro modelo de liderazgo. ¿Del líder y del liderado? Del líder y del liderado. Porque, ¿cómo vaya a sentirte parte y ser parte si no puedes hablar? Si no puedes opinar, si tenés miedo a que lo que vas a decir quizás no sea bien escuchado, o a equivocarte. Cuando una empresa como la de nosotros está en una ambición de expansión, nosotros vamos a abrir en Chile, solo en Chile, 80 nuevas tiendas, crear de aquí nuevas tiendas, más de 5.000 nuevos empleos. ¿Cómo vamos a ambicionar crecer si nosotros no tenemos la capacidad de equivocarnos, de hablar, de poder levantar la mano para dar opiniones? Y para que eso ocurra, los líderes tienen que promover un liderazgo que no solo valore la diversidad, sino que también tengan estos espacios de seguridad psicológica para promover el sentido de pertenencia. ¿Cómo se ha visto la cultura Day de Walmart en estos tiempos que estamos viviendo? En estos tiempos que sí. A veces incluso hay gente que quiere mostrar que esto no está tan bien visto. Que cómo, hasta la palabra suena fuerte, pero cómo se resiste. Sí, o sea, yo te diría que más que se resiste es hacernos cargo del momento contextual en el que estamos en todos los países, no solamente en Chile. Si nosotros nos hacemos ciegos a eso y seguimos impulsando políticas de DI sin mirarlo, en verdad, ninguna posibilidad de favorecer a los colaboradores o a las comunidades donde estamos. Lo importante es mirando ese contexto qué podemos hacer. Y el contexto hoy día es fundamental, es que en Chile somos uno de los países de la región con mayores tasas de infelicidad. Y tú decís como, sigo trabajando de esto, haciéndome la ciega, que no puedo seguir haciendo como que eso no está ocurriendo. Y ahí es donde este concepto que te digo yo de seguridad psicológica es súper clave, porque empieza a hablar de la salud mental, empieza a hablar del sentido de bienestar, empieza a entender que las personas que trabajamos no tenemos dos vidas, una en el trabajo y otra en el mundo personal, somos un uno que está teniendo emociones y que las emociones no se pueden dividir de los resultados de las organizaciones. Entonces, en la medida que nosotros incorporamos eso en nuestra manera de liderar, en nuestra manera de generar estrategias de las áreas de personas, estamos empezando a sentir que las personas, colaboradores, todos, somos parte de un lugar donde soy cuidado. Y cuando tú eres cuidado, puedes empezar a contribuir de una manera diferente, porque sientes que puedes, en el fondo, estar protegido en un lugar donde quizá hoy día, como tú bien decís, no estamos tan protegidos, están pasando muchas cosas a una velocidad sin precedentes, entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo de ese contexto para hablar de pertenencia. Así, ya cortito porque no nos queda lo último.
hablábamos con la gerente de Microsoft, Ujú. que también su base está en Estados Unidos. Sí, po. También ahí tienen que estar permanentemente replanteándose. ¿Ha sido difícil esta última etapa? ¿Este último tiempo? ¿Sabéis que más que difícil? Primero hizo sentido en un momento en donde, como te decía yo, seguir hablando de etiquetas como que parecía hasta medio raro. Por lo tanto, fue como, ok, había que hacerlo. Lo complejo fue quizás la rapidez, claro, la nueva vuelta. A la vuelta que ya La habían vuelta, dado. a la vuelta. Entonces fue como incómodo en el sentido de salirnos de esa zona de confort y decir como, chuta, vamos a partir de cero, ¿no? Porque hay algo que seguir trabajando. Entonces yo te diría que fue incómodo desde la típica etapa de decir como, suelta lo que ya has hecho bien y empezamos a pensar lo que tenemos que hacer mejor. Yo te diría que eso fue incómodo. Pero lo principal es que te permite, cuando te llegan estas como velocidades y reflexiones diferentes, te permite empezar a entender que hay cosas distintas que hay que empezar a hacer en función de la realidad histórica en la que estamos nosotros inmersos. No podemos nosotros seguir pensando que las cosas que funcionaron súper bien hace 6, 7, 8 años atrás están funcionando hoy día. Tenemos nuevas generaciones, tenemos inteligencia artificial, tenemos la capacidad de globalización, tenemos el aprendizaje post-pandemia. Han pasado demasiadas cosas como para seguir creyendo que lo que se hizo antes es lo que hoy día funciona. Y ahí esta última etapa, como tú dices, obvio, nos removió, pero nos llevó a estar en un siguiente nivel. Dani Solar, gerente de talentos de Walmart en Chile, muchísimas gracias por estar en Sintagma, descifrando el lenguaje de las organizaciones. Muchas gracias a ti. Nosotros continuamos con otra entrevista en un ratito más.